Los primeros estudios que yo hice con murciélagos fueron como estudiante. Yo comencé mis primeras investigaciones en murciélagos guiados por el estímulo de un profesor mío que fue un profesor ocasional de ecología en la Universidad Nacional de Tucumán, que fue el doctor Miguel Mares. Él llegó para dictarnos una materia de ecología, y como él estaba haciendo su investigación en roedores del desierto de Argentina, también estaba colocando redes para capturar murciélagos, y creo que la red de niebla fue una de las cosas que más me estimuló para desarrollar mis estudios en murciélagos, porque es como que me abrió un nuevo mundo de qué es lo que se podía capturar con eso. Eso fue en el año 1972, cuando yo estaba todavía estudiando la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Tucumán, y formamos un grupo reducido de 3 personas, con Mike Mares como mi profesor y Ricardo Ojeda, que hoy es otro mastozólogo argentino, que empezamos nuestros viajes de campo, básicamente. Pero no puedo dejar de mencionar la influencia fuerte, muy fuerte, que yo tuve de un ornitólogo, que era el doctor Clay Zorro, que él comenzó a utilizar redes en esos años 70, a principios del año 70, que era una cosa bastante difícil de encontrar por los precios y porque no era muy accesible. Y entonces, en la medida que colocábamos redes para aves, nosotros dejábamos las redes para la noche para los murciélagos. Y teníamos una tremenda excitación para saber qué eran las cosas que estaban cayendo en las redes. Bueno, en la vida argentina hemos tenido muchas dificultades, siempre. Fundamentalmente dificultades relacionadas con situaciones políticas, económicas, con vínculos familiares. Es decir, el estudio de las ciencias biológicas, o sea, de la biología, no era una cosa muy atractiva, ni para mí, ni para nadie, en términos de futuro posible, de un buen futuro. Y yo estuve influido por mi familia de ser un médico. Ellos querían que yo fuera un médico, pero estudiando medicina en los primeros años descubrí que había una materia que era biología, y me pareció que eso era más afín para mi personalidad, y me fui a estudiar ciencias naturales juntamente con estudiando medicina. Así estuve 2 años estudiando las 2 carreras, y finalmente desistí de medicina y seguí con biología. En ese proceso yo tuve muchos estímulos de distintos tipos, porque en esa época las materias que se cursaban en la universidad eran muy profundas y largas. Por ejemplo, veíamos una entomología de un año entero, donde uno aprendía mucho sobre insectos, y así también sobre vertebrados y invertebrados y paleontología y todo. Entonces uno tenía una cantidad grande de futuras cosas. Siempre a uno le gustan los dinosaurios, le gustan los mamíferos marinos. Entonces me parecía medio como gracioso estudiar mamíferos, no lo veía como algo muy atractivo, hasta que llega Mares y me lleva a poner trampas Sherman en el campo. Entonces ahí me puse a pensar que quizás hacer buenos estudios sobre roedores, ecología de roedores, era una posible alternativa científica, no económica. Yo casi nunca pensé en términos de economía. Mi mamá sí,
pensaba en términos de mi economía y no le gustaba mucho que yo estudiara una carrera que no me diera satisfacciones económicas. Pero acá estoy. Nosotros hemos visto a partir de la llegada del doctor Mares y de la influencia de Clyde Holbrook en mi vida, y también de otra influencia fuerte que yo tuve, que fue el doctor Osvaldo Rey, que algunos conocen, aunque él trabajó mucho con biología evolutiva de distintos tipos de fauna. No había una esperanza de poder alcanzar una situación económica satisfactoria. Entonces uno vivió, sobre todo con lo que yo le expliqué recién de las dificultades económicas. Nosotros en Argentina hemos tenido una época donde el ministro de Economía decía que los investigadores debían ir a lavar platos. Entonces teníamos sueldos extremadamente bajos, pero en los últimos 20 años, casi diría desde el regreso de la democracia, eso se ha estabilizado de una manera tal que casi todos los investigadores que trabajan como yo en el CONICET o en las universidades han logrado un equilibrio económico que les permite vivir muy bien, dignamente. Y eso es una cosa muy buena para mi país. El biólogo, como yo le decía, esta gente que estuve mencionando, Clyde Holbrook, ellos me transformaron en lo que hoy ya casi se está perdiendo en la Argentina, que es el biólogo de campo. El biólogo de campo no tiene demasiadas preocupaciones económicas y tiene más preocupaciones de intereses científicos. Y situaciones de divertidas tengo muchas. Bueno, la primer cosa más simpática que yo recuerdo es que mi primer noche de muestreo con una red, con Mares y Ojeda, salimos en un Citroën pequeño que tenía, ahí llevábamos todo, guitarra, bombo, teníamos un grupo de folclore, cantábamos. Y salíamos a la noche y nos poníamos las redes y nos quedábamos toda la noche despiertos viendo las redes cada 20 minutos, no me acuerdo cuándo. Lo más triste de esto fue que amanecimos dormidos, los tres, Mario, Ojeda y yo, en el borde del río y la red llevada por el agua con un par de murciélagos. En el año 75, cuando nosotros, efectivamente yo empecé mis viajes serios de campo con murciélagos, pero sin ser un quiropterólogo aún. Estuve en Bolivia casi 40 días en la selva, nos olvidaron en el campo. Nos dejaron ahí abandonados, entonces no teníamos comida. Entonces la mujer de Holbrook que estaba con nosotros, ella compraba leche de unos menonitas que habían viviendo ahí y con su media cortaba la leche con limón y hacía quesos y comíamos eso y comíamos pájaros y en esa época nosotros con Ricardo Ojeda poníamos redes y Holbrook también ponía redes, pero lo único que realizábamos las redes era Ojeda y yo, porque Holbrook era un hombre grande, pero a él le gustaba mucho ir caminando y cuando encontraba un lugar lindo ponía una red, entonces tenía una red a 1 kilómetro, otra a 2 kilómetros, otra a 3 kilómetros, para allá y para allá y para allá y para allá.
Entonces nosotros teníamos que recorrer las redes todas para sacar las aves durante el día y los murciélagos durante la noche, casi 40 días. En esa época no conocíamos casi nada de murciélagos, no teníamos idea, sobre todo Bolivia. Yo siempre hablo de esto con Luis Aguirre, que yo fui a Bolivia antes que él nazca casi científicamente, y no había nadie que pueda decirme qué especie había, no se sabía nada, y nosotros tampoco sabíamos nada. Entonces decidimos ponerle Mimon a todas las cosas que capturábamos. Entonces teníamos Mimon 1, Mimon 2, Mimon 3, todas las especies eran Mimon, hasta que cuando volvimos al museo pudimos empezar a buscar libros y identificar las especies. Eso es bastante simpático. Hoy en día mi catálogo es confuso porque no estoy seguro cuál Mimon es Esturnira. Mi primer proyecto de tesis está relacionado con aspectos de la ecología que tenía que ver con qué comen los filostómidos en los bosques de yunga en el noroeste de Argentina y también qué ectoparásitos tienen. Es decir, primero, qué son, qué comen y qué son sus parásitos. Eso fue al principio. Al final no hice yo eso. Yo hice otra cosa, hice un estudio sobre los murciélagos de la Argentina en términos de sistemática y distribución, que es la base de mi estudio. Pero yo seguí estimulando a mis estudiantes para desarrollar los ectoparásitos y también los que comen, y hay varias líneas nuevas que se están desarrollando ahí. Nosotros tenemos una característica en la Argentina que tenemos pocas especies, en realidad, comparada con... Yo, después de Bolivia, que tuve una experiencia muy fantástica, hasta describimos una subespecie nueva de Philoderma stenops de Bolivia, que después nos dimos cuenta que era eso. Yo ni sabía que era cuando la atrapé por primera vez. Pero después de ver ese tipo de fauna, ver una fauna amazónica, la de Argentina es como triste, ¿no? Una fauna un poco triste. Entonces nosotros tenemos algunas cosas muy interesantes, porque lo que pasa en nuestro país es que se revierte la diversidad y baja mucho la diversidad de murciélagos filostómidos de bosque y se incrementa la diversidad y el tipo de animales de insectívoros molósidos y vespertilinos. Y todos me gustan, pero tengo una cierta preferencia por los que viven en los bosques y son nectarívoros. Los anauras y los glosófagas son para mí cosas raras, cosas que para ustedes son cosas extremadamente comunes. Creo que está haciendo falta todo tipo de investigación, pero se está desarrollando también todo tipo de investigación. A mí lo que me preocupa, yo tengo una especie de esquematización mental sobre que las especies tienen que ser respetadas como han sido descritas. Entonces, no tengo tendencia de describir nuevas especies porque tienen color distinto. Me está preocupando la falta de conocimiento que el hombre tiene aún sobre los efectos que tienen los aspectos moleculares y además sobre el concepto de especie. Pero creo que en los países de América del Sur está faltando gente que conozca cuáles son las especies que tiene dentro de sus territorios, o sea, un poco más de sistemática, sin tanta pretensión de alto vuelo, de que quien no haga molecular está muerto. Yo creo todavía en la taxonomía clásica con calibre y el ojo. Creo que la mastozoología de campo, la mastozoología en general de campo, la biología de campo es fundamental.
Y hay una tendencia, inclusive lo noto en algunos de mis estudiantes, que yo los formé para ser biólogos de campo, pero ellos prefieren estar sentados a veces en la oficina con la piel ahí mirando con una lupa y no salen al campo. Nosotros, una parte de mi grupo de trabajo y yo personalmente, hemos cambiado de forma de ver las cosas y ya no somos coleccionistas extensivos e intensivos. Nosotros coleccionamos selectivamente, ya, porque entendemos de que hay mucho material en colecciones que no están estudiados y que deberían ser estudiados. Y también entendemos que hay material que debe ser colectado porque no está en las colecciones. Pero hace falta eso, el trabajo de campo. Me he transformado de un investigador, que sigo siendo, y sigo yendo al campo y colectando cuando hace falta, pero he despertado en el sentimiento de que los murciélagos tienen derecho de vivir y ser protegidos, especialmente por quienes hacemos estudio de ellos y creemos que son importantes. Entonces, yo soy uno de los fundadores del programa de conservación de murciélagos en Argentina, y el programa de PCMA, que se llama, es bien exitoso en transmitir un mensaje conservacionista, pero serio. No es la conservación tipo sociedad protectora de animales, sino es una conservación bien pensada en el sentido de la ecología del medio ambiente. Va más allá del murciélago solamente. Los murciélagos como elemento importante para la conservación de los hábitats y de todos los seres vivos. Mi contacto con Brasil y el programa de conservación de Brasil tiene un tiempo ya, y he visto que efectivamente ha ido madurando de una manera que me asombra. Pero a mí siempre las cosas con Brasil me asombran, porque cuando empiezan a hacerlo algo, hacen, ¿no? Van para adelante, pega French, como dicen, y lo veo con mucha energía. Modelos que se están aplicando en los otros programas y que son exitosos, pero además tienen una vida propia, porque tienen realidades propias. Pero creo que depende mucho de la administración del grupo, depende de cómo se maneje, y en mi opinión, creo que una de las cosas que más les hace falta es dar espacio para que la gente que participa de los grupos, de las reuniones, se sienta parte del programa. Que yo soy PCM Brasil. No es que estamos trabajando para ustedes que son PCM Brasil, sino yo también soy PCM Brasil. Y eso es una cosa que creo que hay que tener muy en cuenta. La gente, Brasil es un país grande, enorme, tiene una fauna espectacular, tiene una riqueza ambiental maravillosa, tiene mucha gente trabajando, le está faltando un poquito de entender cuál es el objetivo y no mezclar los objetivos. Hay gente que quiere ser investigadora, sea investigadora. Gente que quiere hacer la conservación, haga conservación. Y usen entre sí los datos. Pero yo lo veo muy bien, muy positivamente, sinceramente le digo. Yo aprendí una cosa muy importante del profesor Wilson, que nosotros tenemos que cambiar nuestro propio lenguaje, porque en sus charlas he visto que el mismo biólogo o el quiropterólogo trata de justificar a los 99 no hematófagos y pega un hematófago, y eso es incorrecto, porque creo que hoy he despertado un poco en una charla suya sobre
está faltando que nosotros trabajemos más en las justificaciones del rol ecológico y ambiental del sanguívoro. Y nosotros no lo estamos haciendo, estamos usando al vampiro como solo hay uno. Ese es nuestro mensaje hoy y necesitamos cambiar esa idea, porque efectivamente es errónea. Siento que me ha tocado también como en la Argentina, así como en la Argentina también me ha tocado vivir en América Latina la conformación de los grupos locales, y creo que tengo una gran alegría de ver de que se están formando grupos locales, regionales, por países, con identidad propia, con sentimiento nacional y con sentimiento de patria latinoamericana, cosa que a mí me hace sentir muy orgulloso de formar parte de este proceso de consolidación de valores.